La evangelización. Como toda la iglesia habla de Jesús. Por J. Max Dawes. Capítulo 5. Compartiendo verdaderamente nuestra fe. Algunos años después de casarme, compré un libro acerca del matrimonio. Era un libro que debería haber leído antes de casarme y que ciertamente habría necesitado antes en mi matrimonio. Cuando lo agarré por primera vez, leí el índice y me fui al capítulo que más me interesaba. Ese capítulo comenzó con unas palabras como estas: este capítulo es el capítulo que muchos de vosotros habéis buscado primero, antes de leer los capítulos previos, pero quiero animaros a empezar desde el principio. Dio en el blanco. ¿Cómo supo el autor que yo iba a buscar ese capítulo primero? El capítulo hablaba de sexo. Lo admito, aquel capítulo acerca del sexo era más atractivo que este capítulo acerca de compartir verdaderamente nuestra fe, pero sospecho que muchos buscarán este capítulo antes de leer los anteriores. Si eres uno de ellos, bueno, está bien. No voy a decirte que vayas al principio y que leas los otros capítulos. Agradezco que quieras leer este capítulo. Confío en que puedas definir qué es la evangelización, el evangelio y la conversión bíblica. Has rechazado una evangelización pragmática y basada en programas, y ves el atrayente llamado a una cultura de evangelización. Ves a la iglesia como el gran plan de Dios para la evangelización y ves que desarrollar una cultura de evangelización en el contexto de la iglesia local es lo mejor que podemos hacer para la proclamación del evangelio. Confío en que te hayas preparado para ser un evangelista intencional porque ves el evangelio como una forma de vida, nunca supones el evangelio, consideras la evangelización como una disciplina espiritual y estás orando por tus amigos que no conocen de Jesús. Aquellos que estáis en el liderazgo, lideráis en la evangelización, tanto en la enseñanza como en la práctica. Genial. Por supuesto, si cualquiera de estos conceptos es nuevo para ti, o no los tienes claros en tu mente, quizá tengas que empezar desde el principio. Sea como fuere, hemos llegado a este capítulo, el capítulo acerca de hablar verdaderamente de Jesús. Hablando como un embajador. Para mí, no hay mejor instrucción para cómo hablar acerca de Jesús que la ilustración de un embajador que Pablo usa en 2 de Corintios 5, 20 y 21, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo nos insta a recordar el poder que hay detrás del mensaje, Cristo mismo. Se nos habla sobre nuestra enorme responsabilidad de ser representantes del reino de Dios. Somos los embajadores de Cristo. Estamos llamados a ver a las personas de manera diferente, dejando a un lado la perspectiva humana y mundana de los demás, para conocerles y amarles, entendiendo que son pecadores perdidos que necesitan ser reconciliados con Dios. Debemos entender bien el mensaje. Al fin y al cabo, los embajadores no tienen la libertad de cambiar el mensaje, su trabajo es entregarlo con precisión. De la misma manera, no debemos añadir o quitar al mensaje de Cristo. Debemos entregar correctamente el mensaje para que los pecadores puedan ser reconciliados con el Dios Santo, el Creador del universo, el dueño de todos y de todo lo que nos rodea. A pesar de que nuestro pecado es perverso ante su presencia, Él preparó un camino de salvación al hacer pecado a aquel que no conoció pecado, para que recibiera el justo castigo de Dios en nuestro lugar en la cruz. Esto sucedió para que, en Jesús, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Podemos ser restaurados a una relación correcta con Dios solo creyendo en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos a Él en fe. Este es el mensaje que hemos recibido para anunciar. Debemos entregar este mensaje independientemente de la incomodidad que produzca, del esfuerzo que requiera y del oprobio que se tenga que soportar. Los embajadores existen para entregar mensajes. Así que exclamamos, reconciliaos con Dios. Puede que no nos sintamos como representantes del reino de Dios, pero eso es lo que somos. Así es como somos vistos en la esfera espiritual, y es una verdad asombrosa. Por supuesto, podemos ser buenos o malos embajadores. Si estás leyendo este libro, supongo que quieres desempeñar bien tu papel, así que pensemos en algunas maneras para mejorar en aquello para lo que hemos sido llamados. Los embajadores y su enfoque, pensando en las conversaciones. A continuación comparto una carta que recibí, que tocó mi corazón. Mientras la lees, piensa en cómo hubieras respondido, estimado Mac. Llevo un buen tiempo orando por Candice, por oportunidades para compartirle el Evangelio. Un poco de trasfondo, Candice fue criada como católica pero actualmente no va a ninguna iglesia. Vive un estilo de vida homosexual en el contexto de una familia con 4 niños. Su pareja es la madre biológica de los niños, pero Candice es quien los cuida. La madre de Candice tiene cáncer y vive a más de 1.600 kilómetros de distancia.
Conozco a Candice desde hace 25 años y he trabajado para ella en los últimos 2 años. Ella sabe que me tomo mi fe en serio y, en general, diría que me tiene alta estima. Me he ofrecido a orar por ella, lo cual agradece, y ha dado apoyo financiero para que yo vaya a viajes misioneros de corta duración. El otro día, mientras me contaba que iría a visitar a su mamá, rompió a llorar. Nunca la había visto llorar. Mientras estaba frente a ella, en mi mente intentaba pensar en cómo el Evangelio podría ser de ayuda en su situación, ver una forma de comunicar algo de valor eterno que no pareciera falto de compasión. Al final, no dije nada que tuviera un valor eterno obvio. Solamente intenté que se sintiera cómoda llorando en mi presencia, afirmando mi empatía con su situación. Creo que podría haber hecho algo mejor. Tras reflexionar sobre la situación más tarde, ojalá hubiese dicho algo como, este dolor que estás sintiendo es normal en un mundo roto, enfermo de pecado. Este mundo está roto, pero será diferente cuando Dios reconcilie todas las cosas consigo mismo. Creo que dudé en decir algo así porque no quise que pensara, como mucha gente lo hace, que no se requiere nada de su parte para ser reconciliada con Dios. ¿Debería haberlo dicho de todas maneras? ¿Debería haber dicho algo más? Estas preguntas son difíciles en un mundo donde los detalles son importantes. Así es como respondí, estimada Kim, bueno, antes de nada, creo que permitir que alguien se sienta cómodo llorando en tu presencia es algo valioso, pero sé cómo te sientes. Es ese sentimiento de que tenemos algo tan precioso que ofrecer y de tal poder consolador, que en medio del dolor, si solamente pudiéramos romper todas las barreras que las personas tienen en sus corazones contra Cristo, ellos podrían conocer a aquel que un día enjugará toda lágrima. Y para empeorar las cosas, sabemos lo cerca que están de la verdad, está en mi corazón y estoy aquí a tu lado, pero simplemente no lo pueden ver. Acerca de la situación de Candice, quizá Dios esté rompiendo las barreras contra Cristo que hay en su corazón a través de tu testimonio. Por supuesto, no sé cómo estará obrando el Espíritu Santo, pero el mero hecho de consolarla pudo haber sido lo mejor que se pudiera hacer en ese momento, una de las tantas cosas buenas que ella ha visto en ti. Lo que habría que hacer ahora, creo, es tener una conversación de seguimiento. ¿Sería posible que invitaras a Candice a tomar un café y tener una conversación? Yo diría algo así, Candice, quiero tener una conversación sobre temas espirituales, mientras tomamos un café. ¿Te sentirías ofendida? En mi experiencia, cuando confirmamos a las personas que los asuntos de la fe pueden ser ofensivos, la gente tiende a estar más abierta. Tomando un café o compartiendo una comida, le diría lo que dijiste, me gustó tu forma de expresarlo, este dolor que estás sintiendo es normal en un mundo roto, enfermo de pecado. Sin duda te animaría a decir eso, pero, en ese momento, le pediría permiso, otra vez, para explicarle cómo Dios reconcilia consigo mismo a un mundo roto. Candice, ¿me darías permiso para decirte de qué manera pienso que Dios obra en un mundo que está roto? Y entonces, Candice, tus lágrimas me conmovieron verdaderamente, y cuando lo he pensado, no puedo imaginar nada más importante que pudieras saber en tu situación, que no sea el mensaje de Cristo, o le diría, sé que el tema de la religión puede ser divisivo, pero Candice, por los últimos 2000 años las personas han encontrado en el mensaje de Jesús la clave para entender la vida y la muerte, y quiero contarte al respecto, oh, Candice, sabes que creo en un Dios que sufrió en una cruz, o sea, un Dios que se ha identificado con nuestra muerte. Y esto tiene tanto que ver con tu situación que me gustaría explicarte el mensaje de Jesús, algo así, o tal vez una combinación de las tres. Tú sabrás mejor cómo decirlo en tu contexto y en el de Candice, pero el objetivo es darle una explicación honesta del Evangelio, llena de significado eterno y que le ayude a ver su mayor necesidad, arrepentirse de su pecado y responder en fe. En un sentido, mi mayor preocupación sería que la madre de Candice oyera una explicación clara del Evangelio, si es que no lo ha hecho ya, pero aquí ya estoy yendo más allá del asunto. Por cierto, creo que sería de ayuda leerte el libro Sgar Antage, de Samuel Barry. Tu hermano, Mac. Este intercambio revela algunos de los principios básicos que uso en mis conversaciones con las personas acerca de la fe. Estos incluyen, 1. Muestra gracia cuando compartas tu fe. He notado que a menudo temo evangelizar porque hay muchas maneras de equivocarse. Puedo meter la pata con el mensaje. Puedo quedarme callado cuando debo hablar. Puedo decir cosas que luego me parecerán estúpidas. Pero es bueno recordarte que aún tus errores pueden ayudarte a ser un mejor embajador. 2. Conoce gente allí donde se encuentren. 3. Busca puertas abiertas. Una cultura de evangelización es muy útil en este punto. Cuando los miembros de una iglesia comparten acerca de las puertas que han visto abrirse a su alrededor, otros miembros pueden encontrar oportunidades para implicarse. 4. Sé compasivo y mantén un corazón tierno hacia otros. Recuerda que eres un pecador.
La humildad respalda el Evangelio. 5. Recuerda que tenemos respuestas a las grandes preguntas de la vida. Esto es algo que puedes ofrecer. Cuando la realidad de la vida rompe las barreras superficiales que separan a la gente de Dios, ahí es cuando puedes hacer brillar la luz del Evangelio. No la escondas bajo una cesta. 6. Enfócate en la separación que hay entre la gente y Dios, no te enfoques en ser moralmente correcto. 7. Sé intencional en tu conversación. Planea lo que vas a decir. Esto te ayudará a decir cosas útiles, no cosas incómodas u ofensivas. 8. Reconoce lo que sabemos y lo que no sabemos. La frase de Kim, un mundo roto, enfermo de pecado, reconoce la verdad que vemos a nuestro alrededor. El cristiano sabe cómo moverse en ese ambiente porque sabe lo que pasó. También encuentro útil decirle a la gente que no siempre sabemos las razones por las que Dios hace las cosas, pero sí confío en Él como el que da sentido a un mundo roto. 9. Es bueno, aunque no es obligatorio, pedir permiso para compartir el mensaje del Evangelio. 10. Haz muchas preguntas. Sé un buen oyente. 11. Finalmente, si anticipas alguna situación en la vida de una persona, es bueno informarse sobre ese asunto con la lectura de un libro o hablando con alguien que sepa del tema. Los embajadores deben ser valientes y claros. Si estuviera en la cárcel por evangelizar, estoy bastante seguro de que estaría pidiendo a mis amigos que oraran para que me liberaran. Pero el prisionero Pablo pidió valentía y claridad para presentar el Evangelio, Efesios 6:19, Colosenses 4:3 y 4. Siento que el elemento más necesario para la evangelización en la comunidad cristiana es la valentía, por lo menos en Norteamérica. Es un área en el que podemos aprender de nuestros hermanos y hermanas que viven donde no hay libertad religiosa. Conocí a un iraní llamado Farsid cuando vino a nuestra casa de Dubái, en una reunión de estudiantes. Nos sentamos juntos para escuchar una charla de Nissim. Probablemente había unos 30 estudiantes en la sala. Mientras Nissim hablaba, noté que Farsid estaba incómodo. Finalmente, se acercó a mí y me dijo, Mac, es un gran orador, pero, ¿cuándo va a llegar al Evangelio? Por fin entendí la razón de su incomodidad. Farsid quería que el Evangelio quedase claro a los estudiantes. No te preocupes, hermano, le dije, nunca he visto que Nissim deje fuera el mensaje de vida, ya vendrá. Y llegó. Nissim proclamó la maravillosa historia de que Cristo salva a los pecadores. Al hacerlo, Farsid dejó de moverse y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me di cuenta de que aquellos que vienen de un trasfondo donde muchos odian la cruz, tienden a amarla mucho más. El siguiente año compartí un almuerzo con Farsid en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, durante el Congreso de Lausana. Me dijo que las cosas se estaban poniendo difíciles en Irán y que sentía que era cuestión de tiempo que lo arrestaran, solo por ser un testigo valiente y claro del Evangelio. Dejó la seguridad de la comunión que teníamos en Ciudad del Cabo para irse a Teherán. ¡Qué hermano tan valiente! En el día de Navidad Farsid fue arrestado. Los cargos eran traición contra el Estado Islámico de Irán o, diciéndolo de otro modo, ser un fiel testigo de Cristo. Su sentencia, 6 años. Su esposa y sus 2 hijos pequeños escaparon por las montañas turcas para llegar a un campamento de refugiados. Está detenido en la famosa prisión Evin en Irán. Cuando Farsid logra enviar una carta desde la cárcel, le pide a sus amigos que oren para que sea valiente y claro al presentar el Evangelio, y pide para que pueda seguir regocijándose en Cristo. La mayoría de nosotros no enfrentamos este tipo de dificultades por ser fieles. Pero Farsid ama a Jesús y su Evangelio. Como Pablo, él estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Filipenses 3:8. De manera que con claridad y valentía continúa diciéndole a la gente que le rodea acerca de la salvación que se encuentra en Cristo. Toma valor con la historia de Farsid y sé valiente y claro con el Evangelio en tu propio contexto. La Biblia nos llama a recordar a aquellos que han sido valientes y fieles, para seguir su ejemplo. Los embajadores deben entregar el mensaje y confiar en Cristo para la respuesta. 4 de nosotros estábamos en la zona de recogida de equipajes en el aeropuerto O'Hare. Habíamos venido a Chicago para estar en una reunión de negocios importante. De hecho, la reunión había comenzado mucho antes de que llegáramos al hotel, estábamos bien adentrados en conversaciones tras subir al taxi que conducía Ibrahim. Mientras hablábamos acerca de las implicaciones de diferentes políticas, Ibrahim me dijo, ¿sabes? Este mundo es maravilloso. Le miré, mientras trataba de seguir la que se decía detrás de mí. Alá ha creado todo esto, me dijo con un gesto que señalaba al centro de Chicago, un gesto que hizo que el automóvil se desviara bruscamente al otro carril. Yo meneé la cabeza sin decir nada, deseando estar en el asiento trasero. Pero lo maravilloso sobre Alá es que mantiene un registro de todo lo que hacemos.
Sí, estoy de acuerdo, le dije, luchando por quitar de mi mente mis ideas de gerente. Soy cristiano, y creo que sí, Dios tiene un registro completo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, continuó Ibrahim. Sentí con seguridad que esa pregunta no era genuina. Tú crees que Jesús era Dios, continuó, y yo creo que fue solamente un profeta. A Ibrahim no le faltaba valor como evangelista musulmán. Eso es cierto también, Ibrahim, le dije. Esto pareció animarlo, así que comenzó un monólogo teológico que duró hasta casi llegar al hotel. Pero cuando llegamos a nuestro destino, Ibrahim guardó silencio mientras yo rellenaba el formulario de pago mediante tarjeta de crédito. Por fin tuve la oportunidad de hablar. ¿Sabes qué, Ibrahim? Estoy de acuerdo con que los musulmanes y los cristianos creemos que todos los pecados están registrados, pero el musulmán cree que los pecados se comparan con las buenas obras, mientras que el cristiano cree que Jesús ofrece perdón de pecados por medio de la fe. Creo que esa es la gran diferencia. Por eso amo a Jesús, Él no compara nuestros pecados con nuestras buenas obras, Él perdona nuestros pecados porque pagó por ellos. Ibrahim miró al techo de su taxi. Dijo. Luego me ayudó con mis maletas. Mientras veía cómo se iba, me pregunté si mis palabras tuvieron efecto. ¿Debería haberle dado más propina? De repente, vi que las luces de sus frenos se encendieron y su taxi giró de regreso. Quizá mis palabras tuvieron efecto, pensé. Apuesto que quiere preguntar sobre Jesús, o tal vez acerca del perdón. Me preparé para llevar a este hombre a Cristo. Pero no, simplemente me había olvidado mi tarjeta de crédito. Ibrahim me sonrió y me dio la tarjeta por la ventana. Me alegré de que este hombre fuese bueno, un musulmán honesto. Pero mientras lo veía alejarse por segunda vez, de nuevo tuve ese sentimiento familiar de haber fracasado al compartir mi fe. Ojalá hubiese dicho más acerca del Evangelio, o tal vez haberlo dicho de una mejor manera. Pero mientras pensaba acerca de esto, me di cuenta de que el asunto no era lo que podría haber dicho o lo que debería haber dicho. Lo que dije era verdad, y tenía que confiar en que Dios lo usaría con Ibrahim, y conmigo también. Él me ama y le agrada que hubiese asumido un riesgo para defender la fe. Él no usa mi pecado, o mis fracasos, o incluso mis esfuerzos torpes, como reproche contra mí. Y si Él decidiera llamar a Ibrahim a la fe, no será porque lo dije todo bien, sino que sería solo por su gracia. Necesité un rato para hacer que mi mente regresara a la reunión de negocios, porque me estaba regocijando en el amor y el perdón de Dios. Las riquezas de Cristo en mi vida parecían más reales porque había compartido mi fe. No sé si lo que hablé con Ibrahim lo cambió, pero ciertamente me hizo recordar lo importante: la vida con Jesús es mejor que cualquier reunión de políticas. Me recordó también de la gracia de Dios en mi propia vida. ¿Sabía yo que había sido perdonado antes de hablar con Ibrahim? Por supuesto. Pero hablar de la gracia con alguien que verdaderamente cree en la justicia por obras hizo que esa gracia penetrara más profundamente en mi corazón. No es algo que conozca solo de forma intelectual. Mi oración es que un día Ibrahim conozca esta misma esperanza y gozo. Es bueno que recordemos que la salvación es una obra del Espíritu. Intentamos ser inteligentes, valientes y claros en nuestra forma de compartir el Evangelio con otros, pero Dios es quien produce los resultados. Podemos descansar en este conocimiento. Los embajadores no deben desanimarse. Pablo dice en 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Debemos recordarnos esto cuando somos tentados a pensar que nuestros intentos de evangelización son inútiles. Mientras viajaba, me encontré con Craig en el aeropuerto de Cincinnati. Conocía a Craig de la iglesia. Se identificó como un no cristiano que estaba explorando el cristianismo, pero, desde mi distante perspectiva, me pareció que estaba más interesado en la comunidad de la iglesia que en la fe. Fue una rara coincidencia habérmelo encontrado, así que lo invité a sentarse conmigo. Craig tenía el aspecto de un violinista clásico, su pelo lucía como el de Einstein, largo y color plata, saliendo de los lados de su cabeza. En aquel momento tenía su mirada perdida, con una expresión cansada y melancólica. Me contó que hace poco había perdido a su madre, después de una larga enfermedad. Esto confirmó mi sentir de que nuestro encuentro no había sido un accidente, Dios estaba obrando en la vida de Craig, así que me preparé para hablar con él acerca de Jesús. Quién sabe, pensé, quizá este sea su momento. Hice todo lo que se supone que debía hacer. Le expresé mis condolencias por la muerte de su madre y le pregunté cómo estaba. No forcé la conversación y oraba mientras escuchaba, sintiendo que nuestra conversación tenía todas las características de un encuentro orquestado por Dios. Pero cuando comencé a tantear la respuesta de Craig a Jesús, levantó su guardia. Estaba bien, gracias.
Fue una conversación amable y socialmente aceptable, pero aparentemente infructuosa a nivel espiritual. Mientras le veía marcharse, reconocí que yo también estaba cansado. Estaba cansado de hablar a personas cansadas acerca de un tesoro que necesitaban pero que no parecían querer. Estaba cansado de mis absurdos miedos al rechazo. Pero, sobre todo, estaba bastante cansado de pensar que no debía sentirme de esa manera, un sentimiento que a veces me hacía querer dejar de compartir mi fe. Antes de que ese cansancio me abrumara totalmente, Dios en su gracia me guió a un versículo en Filemón, del cual no me había dado cuenta antes. Oro, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Filemón 6. Aquí Pablo tiene más que la evangelización en mente, aunque no menos que eso. Aún así, la oración de Pablo es para que seamos activos en compartir nuestra fe. Pero observa que la razón no es ni la respuesta ni nuestra efectividad. Pablo está diciendo algo que rara vez escucho: compartir nuestra fe es para nuestro beneficio también, para que obtengamos un entendimiento más pleno de las cosas buenas que tenemos en Cristo. La Biblia dice que, entre todas las buenas razones que hay para compartir nuestra fe, una de ellas es lo que sucede en nosotros. Creo que esto es importante, no solo para nosotros como cristianos individuales, sino que también para la comunidad. Parte de mi cansancio en la evangelización es mi enfoque constante en lo que se supone que debe ocurrir en otros. Cuando ese es mi enfoque y nada sucede, entonces me desanimo. Pero saber que Dios obra en mí cuando comparto activamente mi fe me da esperanza incluso cuando nadie responde positivamente a mis esfuerzos. De hecho, estoy convencido de que compartir nuestra fe, independientemente de la respuesta, es la clave para la salud espiritual del individuo y de la comunidad. Sí, por supuesto, queremos ser efectivos en nuestro testimonio. Sí, muchos cristianos hacen cosas tontas que obstruyen el mensaje del Evangelio, de acuerdo, he hecho cosas tontas que obstruyen el Evangelio, pero deberíamos dar los pasos para cambiar estas cosas. Si deseamos entender las riquezas de Jesús más profundamente, necesitamos compartir nuestra fe activamente. Craig siguió viniendo a nuestra nueva iglesia después de nuestro encuentro en el aeropuerto. Durante meses se sentó y oyó testimonios que glorificaban a Dios y explicaciones claras del Evangelio sin aparente respuesta. Pero un día, el primer domingo que yo estaba de vuelta en la iglesia tras un largo viaje, Craig me sorprendió al ponerse de pie y decirme cómo había venido a Cristo. Mi corazón se ensanchó al escuchar a Craig compartir lo que Dios había hecho en su vida. Craig nos dijo que pasaron muchos meses antes de que se diera cuenta de que los testimonios que escuchaba no eran dramas. Había pensado que en realidad estos testimonios eran representaciones de eventos espirituales dramatizados por actores profesionales. Que las personas revelaran cómo habían llegado a entender el Evangelio de un modo tan íntimo y profundo se salía de la experiencia de Craig. Pero con el paso del tiempo, Craig se dio cuenta de que estas personas estaban hablando sobre sus vidas. Bueno, aquí estoy, dijo, de pie ante vosotros contando cómo he venido a la fe. Ahora entiendo el Evangelio. Tal vez solo sea mi imaginación, pero la voz de Craig parecía haber perdido el cansancio. Me parecía alguien distinto, lleno de vida. Mientras Craig le contaba a nuestra iglesia aquel domingo por la mañana cómo había llegado a entender lo que Jesús había hecho por él, también sentí que mi cansancio se marchó. No guié a Craig a Jesús, pero fui activo en compartir mi fe con él, hice mi parte. Fui parte de una iglesia que tenía una cultura de evangelización. Y en esta ocasión, al menos, Dios me dejó ver cómo mi diminuta parte jugó su papel. La mayor parte del tiempo no podemos ver esto, tenemos que confiar en Dios. Pero esto es algo bueno. Dios obra a través de nosotros cuando compartimos nuestra fe, incluso cuando no lo vemos a este lado del cielo. Tal vez Él obre a través de un poco de tiempo que compartamos en la entrada de un restaurante, tal vez mediante una breve conversación en la que compartimos el Evangelio en un minuto, o quizá a través de una importante observación teológica acerca del perdón. ¿Quién sabe? Posiblemente Dios obre mediante algo que hagas hoy. Así que recibe ánimo, aún en medio del desaliento. Comprende que Dios está obrando en ti y a través de ti. Puedes depender de Él. No caigas en la tentación de renunciar. Después de que Craig compartiera su historia en la iglesia, algunos no creyentes se le acercaron para hablar más sobre Jesús. Craig quedó impactado por la respuesta de estas personas. Él esperaba que la gente pensaría que estaba loco. Pero lo que no podía quitarse de la mente, nos dijo después, era el deseo en sus corazones que solo Jesús podía llenar. No sé cómo puede soportarlo, dijo, ver tal necesidad en las almas de la gente. Sé a lo que se refiere, a veces no sé si puedo soportarlo. De hecho, vi esa necesidad en Craig y fui tentado a renunciar. Posiblemente toda esa gente cansada a tu alrededor te hace pensar si puedes soportarlo.
Quizá los intentos infructuosos de compartir tu fe con un vecino a quien ves día tras día, o el taxista que ves solo una vez en tu vida, te han hecho preguntarte si vale la pena. Tal vez, en lo secreto de tu corazón, también estás siendo tentado a renunciar. Anímate. La evangelización es más grande de lo que podemos ver. Recuerda la promesa de Dios, te está dando un entendimiento más completo de las riquezas que tenemos en Cristo. Te está dando sus ojos para que veas a las personas como Él las ve. Te está ayudando a comprender el rico significado del mensaje que llevamos y te está ayudando a depender de Él para obrar en las vidas de las personas. Estas son razones suficientes para seguir, pero aún hay algo mejor. A veces Dios nos permite ver personas cansadas que son transformadas en personas llenas de luz. Esto es algo glorioso, maravilloso y esperanzador.